Shalom amigos, un placer saludarles y estar de nuevo con ustedes. Qué bueno que se encuentran escuchando estas enseñanzas maravillosas de la Torá. Un saludo especial para la Ciudad de México, Santiago en Chile, Bogotá, Colombia, Lima, Perú, Madrid, Barcelona y a todas las ciudades que están con nosotros. Por supuesto, seguimos con las enseñanzas de lo que es el libro En el Jardín de la Fe. Así que comenzamos. Capítulo 5. ¿Cómo lograr la fe? El destinatario correcto. El hombre debe pedirle al Creador que le dé fe. Cierta vez un hombre se acercó al maestro, el autor de este libro, y le contó su pesar. Tenía muchas preocupaciones y miedos. El maestro le explicó que eso era resultado de la falta de fe. ¿Falta de fe? Justamente eso no me falta, le respondió. Le dijo el maestro, en efecto, crees que el universo tiene un creador, pero lo que no crees es que él te supervisa personalmente con supervisión individual. Tú no crees que estás en sus buenas manos, que todo lo que te llega proviene de él y que todo es para tu bien eterno. Un hombre que cree que todo es para bien no tiene ninguna preocupación ni miedo. Hay quienes tienen miedo de cierta enfermedad o que alguien le cause un perjuicio o del mal de ojo, o se inquietan por no encontrar sustento o por el temor de ser despedidos de sus trabajos, etc. Todo esto llega por la carencia de fe, es decir, que no creen que se encuentran en las manos del Todopoderoso y que todo lo que Él hace es para bien. El hombre le preguntó, si es así, ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo se logra la fe? Pidiéndoselo al Creador, le contestó el maestro. Por favor, Creador del universo, dame fe. Permíteme creer que todo lo que me sucede es para mi propio bien. Dame poseer el mérito de saber que estoy en tus manos y que todo lo que harás por mí es para bien. Dame el conocimiento que no hay tribulaciones sin transgresiones. Y por favor, retiene los severos juicios celestiales mientras me esfuerzo por corregirme. ¿Qué? ¿Puedo pedirle fe al Creador? Por supuesto. ¿Acaso no conoces a un destinatario mejor? Preguntó el maestro. Todo lo que tenemos proviene del Creador. Y si es la fe lo que te falta, pídesela a Él diciendo, por favor, Señor del universo, dame la fe en ti, dame la creencia que tú eres el destinatario de todas mis necesidades, mi salud, sustento, seguridad. Dame la fe que no existe nada más fuera de ti y que nadie puede hacerme daño ni tocar mis posesiones. Y cada vez que sientas una inquietud o un miedo, pídele al Creador que te dé la fe para superarlos. Cada criatura posee un punto de fe, aunque sea el más pequeño de este punto que cree que hay un creador del universo, debe empezar a hablar con él y así desarrollar su fe. Porque cada conversación con el Creador es una expresión de fe, aun si no se pide explícitamente. Por supuesto que cuando se presentan peticiones al Todopoderoso, hay ante todo que pedirle la cosa más importante de la vida, la fe. Incluso el rey David agradecía al Creador por estimularlo a creer en él. Sabía que había recibido de él toda su fe.
Vemos también que grandes justos que escribieron plegarias, como constatamos en el voluminoso libro Recolección de Plegarias, por encima de todo pidieron fe. Con un idioma simple rogaron: Dueño del mundo, por favor, dame fe. Y no estamos hablando de gente común, sino de hombres piadosos que alcanzaron la santidad de pureza espiritual. Por lo tanto, cada uno debe saber que si posee fe, debe agradecerle al Creador, y si le falta, debe rogarle que se la dé. Cada uno aprenderá de este ejemplo, que si el hombre cree que posee fe, pero ésta no lo conduce a una buena vida, a la alegría, a la paz interior, a la tranquilidad, a la paciencia y a la armonía con los que lo rodean, ciertamente debe rezar y rogar más y más por ella. El aislamiento, la plegaria personal. Ya hemos mencionado cómo el concepto de aislamiento y lo explicaremos brevemente. El aislamiento es la plegaria personal donde el hombre expresa todo lo que tiene dentro de su corazón, en su propio idioma y con sus propias palabras, sin la ayuda de ningún libro o plegarias escritas. Cada persona debe de consagrar cada día por lo menos 60 minutos para apartarse y aislarse de los demás, y así unirse y conversar con su Creador. Le agradecerá por todos los beneficios que le prodiga, confesará todas sus fallas, le pedirá perdón y también le rogará que colme todas sus privaciones. Para esto se puede escoger cualquier horario y lugar con la condición que el hombre puede encontrarse solo con el Creador. De hecho, el aislamiento es el mejor consejo para lograr la fe, y esto por varias razones. A. Hablar diariamente con el Creador durante 1 hora o más induce fe en el hombre, la instala dentro de su corazón. B. Cuando el hombre ve que sus plegarias y peticiones son atendidas, su fe en el Creador y en su supervisión se consolida. C. La plegaria personal es la herramienta principal y más poderosa que tiene el hombre para transformarse. Cuando superamos los malos rasgos y adquirimos buenas cualidades, construimos nuestra fe y viceversa. D. El Creador ilumina la luz de la verdad y de la fe en los corazones de los que le agradecen cada día por sobre todas las cosas. E. La confesión cotidiana que el hombre realiza por sus pecados en su aislamiento le trae la comprensión que todo lo que el Creador hace es para bien, lo cual es la esencia de la fe. Fe tangible. Nos podemos preguntar, ¿acaso es posible adquirir una fe tangible en el Creador? ¿Una fe que verdaderamente podamos sentir? La respuesta es sí, se puede adquirir cuando pedimos al Todopoderoso colmar todas nuestras necesidades, hasta la más pequeña. ¿Necesitas nuevos zapatos? Dirígete hacia un rincón de la habitación y pide: Amo del universo, te ruego, mira mis viejos zapatos. Encuéntrame el dinero necesario para comprar nuevos. Y cuando tienes el dinero, dile: Creador del mundo, Todopoderoso, por favor, ayúdame a encontrar un buen par de zapatos a un precio que pueda permitírmelo. Haz que sean cómodos y confortables. Por favor,
Haz que sean lindos y elegantes, así podré usarlos también en las festividades y en ocasiones especiales. Y así debemos conducirnos en todos los casos. Nos sorprenderemos al ver cómo encontramos exactamente lo que necesitamos. De este modo nos acostumbraremos a reconocer y a sentir que Él es quien nos da todo. Así se adquiere una tangible fe. Es aconsejable que cada uno se aísle, derrame su corazón delante del Creador como un hijo frente a su amoroso Padre, pidiéndole con palabras simples que tenga piedad de él y que le prodigue sus favores. Este tipo de plegarias, fervorosas, sinceras peticiones de misericordia, comprensión y ayuda divina, son siempre atendidas. Y así enseñó el gran justo de Breslev a sus discípulos. Hay que rezar por cada cosa. Si tu vestido está desgarrado y necesitas reemplazarlo, rézale al Creador por uno nuevo. Hazte la costumbre de rezar al Creador por toda cosa, por cada necesidad grande y pequeña, aunque lo más importante es rezar por lo esencial, es decir, sobre el servicio al Creador, para merecer acercarse a Él. Aún así es también necesario rezar por las pequeñas cosas. El justo enfatizó: es muy probable que el Creador te dará ropa, sustento y todas tus necesidades vitales, aunque no las pidas. Pero entonces tú eres como un animal. Dios da a cada una de sus criaturas su alimento sin que se lo pidan. También tú puedes recibirlo de ese modo. Pero ya que no recibes tu subsistencia por medio de la plegaria, tu vida es verdaderamente como la de un animal. En efecto, el hombre debe recibir todas sus necesidades vitales del Creador solo mediante sus plegarias y súplicas. Su gran discípulo contó la historia siguiente. Una vez me faltó un botón de mi camisa y el maestro me dijo: reza al Creador por esto. Me asombré, pues me parecía raro rezar por una cosa tan insignificante y en realidad superflua. Viendo mi sorpresa, el justo me preguntó: ¿qué? ¿No corresponde a tu honor rezar al Creador por tal cosa? En general, el hombre tiende a pensar que no necesita rezar y pedir al Creador por cosas pequeñas, o le parece que podría obtenerlas por sus propias fuerzas. Este pensamiento es erróneo. Refuerza la herejía de con mi propia fuerza y el poder de mi mano logré este acierto. Es decir, que cree que estas cosas provienen de su propia fuerza, sin tener el conocimiento que recibe ese poder únicamente del Creador. Por otro lado, cuando el hombre logra rezar también sobre las cosas que le parecen obvias, tiene el mérito de comprender y sentir que también ellas provienen únicamente del Creador, y que sólo Él se las da por su bondad y su misericordia. Acostumbrándonos a rezar por las más pequeñas cosas, penetrará en nuestro corazón la creencia que toda la fuerza que poseemos proviene del Creador. Esto es lo esencial de la fe, saber que no hay nada más fuera de Él. Cuando, a pesar de todo, el hombre se empeña en creer en su propia fuerza y aptitudes, se expone a todo tipo de tribulaciones designadas a revelarle su futilidad. A veces, la sensación de autosatisfacción provoca problemas casi inmediatamente. Por ejemplo,
Un hombre está manejando con aire satisfecho su nuevo coche deportivo por la carretera, sintiéndose como quien dirige el mundo y, de pronto, una de las llantas del automóvil revienta. Cuando trata de cambiarla, descubre que su rueda de reserva está sin aire. Ahora debe llamar al auxilio, gastar tiempo, perder dinero. Todo por causa de un pequeñito clavo en la autopista, el cual es nada menos que un mensajero celeste para demostrarle su inherente futilidad y para que empiece a rezar por toda cosa hasta lograr así adquirir la fe. Bueno es el Eterno para todo. Existe una regla muy importante. Hay que rezar al Creador por todas las cosas del mundo. La manifestación de la fe es la plegaria. Quien tiene fe, reza al Creador. Así está escrito en Teilín 145:9. Bueno es el Eterno para todo. Su misericordia se extiende sobre todas sus obras. Cuando el hombre posee la fe que el Creador es bueno para todo, para su salud, sustento, hijos y todas las demás cosas, ciertamente que lo esencial de sus esfuerzos serán dirigidos a la oración, pidiendo sus necesidades directamente a Él, sin ningún subterfugio. Solo el que no cree en el Todopoderoso debe siempre utilizar todo tipo de subterfugios y esfuerzos. Así, por ejemplo, cuando necesita una curación, busca toda clase de diferentes tratamientos y distintos médicos, y muchas veces descubre que son inaccesibles o ineficaces. Pero el Creador es bueno para todo, es bueno para curar todas las heridas y es siempre accesible, como está escrito en Devarim 4:7. ¿Quién es como el Eterno nuestro Dios, accesible para nosotros siempre que le invocamos? En otras palabras, el hombre creyente sabe que en toda situación el único que puede resolver sus problemas y colmar sus faltas es el Creador, ya sea la falta de sustento, de paz doméstica, de salud, problemas con la compra o venta de un apartamento, con sus vecinos o sus hijos, en su trabajo, cuando cae en depresiones. En todos los casos, el hombre creyente sabe invertir sus esfuerzos en la plegaria. Y si este es el camino para tratar los problemas materiales, con más razón, se podrán resolver los problemas y necesidades espirituales que son mucho más importantes y sobre las cuales debe concentrar sus plegarias, porque realmente los problemas espirituales son la raíz de los problemas materiales. No seas avaro con tus palabras. A la luz de todo lo que precede, la conclusión que se impone es que lo esencial sobre lo cual el hombre debe rezar es la fe. Es importante saber que cuando el hombre reza y pide alguna cosa al Creador, su petición debe de ser bien detallada, explicando todos los diferentes aspectos de lo requerido. Lo aclararemos por medio de la historia siguiente. Cierta vez un hombre que iba por un largo camino en el desierto, extenuado por la larga marcha, se echó a rezar: Dueño del universo, por favor, dame un asno, sin detallar qué lo necesitaba para montarlo. Mientras rezaba, pasó cerca de él una caravana, una de cuyas burras acababa de dar a luz un asnillo. Los viajeros de la caravana estaban muy apurados y no sabían qué hacer con el pequeño asno que no podía levantarse sobre sus patas y los retrasaba.
Cuando pasaron cerca del hombre y escucharon su oración, se regocijaron por la excelente oportunidad de desembarazarse del borrico y se lo dieron graciosamente de regalo. La caravana prosiguió rápidamente su camino, dejando al asombrado hombre detrás de ellos. Por un lado, el hombre presenció cómo su plegaria fue atendida en un abrir y cerrar de ojos. Pero por otro lado, su intención al rezar por un asno no era un borrico recién nacido. Ahora le fue agregado a su ya difícil camino un pequeño asno para cargar sobre sus hombros. En efecto, la plegaria de este pasajero fue oída y recibió un asno como había pedido, pero en lugar de montar al asno, fue el asno el que montaba sobre él, debido a que no había detallado bien su plegaria. Cada petición al Todopoderoso debe de ser detallada. Hay que explicar con precisión qué es lo requerido. Por lo tanto, también cuando el hombre pide fe al Creador, debe detallar su petición, incluso si solo pidiera y repitiera su petición con las mismas palabras, diciendo, por ejemplo, Señor del mundo, dame fe. Señor del mundo, dame fe. Está muy bien, pero no se compara a la plegaria del hombre que detalla su pedido, rogando por cada detalle de la fe y sus varios aspectos. Una plegaria bien detallada es bella y enriquecida con gracia, color y contenido. El hombre puede añadir a ella nuevos elementos cada vez. En efecto, a primera vista podemos preguntarnos, ¿por qué la oración es necesaria? ¿Para qué tenemos que rezar si el Creador sabe todos nuestros pensamientos y sabe exactamente todo lo que necesitamos? La respuesta es la siguiente. En verdad, el Creador sabe todo, pero nos da el regalo de la plegaria para que tengamos una viviente relación con Él y para que desarrollemos nuestra fe. Si todas nuestras necesidades fueran colmadas automáticamente, nunca nos dirigiríamos al Creador y nunca trabajaríamos sobre nuestra fe, lo cual provocaría que nuestra alma se marchite. La plegaria es el receptáculo de la abundancia divina. La abundancia que se recibe es proporcional a las palabras de rezo pronunciadas. Por eso, cuando se reza con limitación de palabras en forma seca y cortante, también lo que se recibe será una cosa limitada y reducida, así como ese pasajero que pidió un asno sin explicar su necesidad y recibió exactamente lo que pidió, lo que no le sirvió para nada. En cambio, cuando la plegaria es bien detallada, también lo que se recibe en consecuencia es completo y elaborado. Es necesario, pues, prolongar nuestras plegarias, multiplicando y variando nuestras palabras con el fin de recibir algo pleno y completo. Llevar a la práctica. Para que podamos rezar largas plegarias, variadas y ricas en contenido, debemos sentir un gran deseo de adquirir la cosa requerida. Por consiguiente, debemos estudiar bien el asunto sobre el cual queremos rezar con el fin de conocer sus cualidades, tanto como los daños que resultan por su falta, y esto hasta entender bien cuánto depende nuestra vida de ello. Es entonces cuando nuestro corazón verdaderamente anhela lo deseado, que nuestras plegarias serán bien detalladas. Así pues, cuando deseamos rezar por nuestra fe, es necesario estudiar y volver a estudiar este libro muy bien, meditar sobre la importancia de cada principio, de cada nivel, de cada prueba estudiada,
y así seguramente podremos rezar con entusiasmo y con voluntad. Y también podremos detallar y precisar las plegarias hasta que nuestros deseos se hagan realidad. Tomemos un ejemplo. Cuando se estudia los niveles de la fe, debemos pedirle al Creador que nos ayude a profundizar y cumplir cada etapa de nuestro estudio. Una vez que aprendemos sobre el primer nivel de la fe, a saber, la creencia que todo el mundo es producto de la divina voluntad, debemos luego incorporar todo lo estudiado en nuestras plegarias, detallando todos los aspectos que conciernen a este nivel, y le pediremos al Todopoderoso de esta forma: Creador del universo, dame por favor una fe completa. Ayúdame a creer que tú eres el dueño de todas las acciones, que toda acción en el mundo está bajo tu precisa divina supervisión. También debemos rezar para creer que todas las pruebas que nos llegan en la vida provienen de la voluntad divina, y hay que detallar explícitamente, por ejemplo: Señor del mundo, ayúdame a entender que cuando mi esposa me grita, eres solo tú quien está enfrente mío. Déjame creer que eres tú quien me reprende, no mi esposa. Así no me enfadaré y arruinaré la paz doméstica. O ayúdame, Amo del universo, a entender que mi falta de éxito en el trabajo es porque tú lo quieres, y ayúdame a no atribuirlo a ninguna causa natural. Y así sucesivamente. Cuando estudiamos sobre el segundo nivel de la fe, que es la creencia que todo lo que el Creador hace es para bien, podemos crear un nuevo receptáculo de divina abundancia por medio del rezo. Podemos llenar nuestra boca con las palabras aprendidas en esta sección. Dueño del universo, dame la clara fe que todo es para bien. Ayúdame a dejar de lado mi propio razonamiento y creer con perfecta fe que si me parece que lo que me llega es malo y terrible, rechace ese pensamiento que solo me conduce a la desesperación, y creer con una fe perfecta que también esto es lo mejor que puede suceder. Que acepte todo con alegría y amor, y que sepa que no existe ningún mal en el mundo porque todo proviene de ti. También debemos detallar todas las pruebas que nos llegan y rezar que podamos creer que todas son para nuestro propio bien. De esta manera también estudiaremos el tercer nivel y rezaremos para creer completamente que no hay sufrimientos ni tribulaciones sin transgresiones, y que en todo lo que nos sucede hay un mensaje del Creador. Igualmente, en cada capítulo estudiado, por ejemplo, en el capítulo sobre las pruebas de la fe, debemos rezar por las pruebas que no son relevantes, como la paz doméstica. Debemos rezar que tengamos el mérito de cumplir todo lo que hemos estudiado, que no nos olvidaremos ni por un solo instante que nos encontramos en una prueba de fe, que debemos dominar nuestra cólera y creer que todo es para bien. También debemos rogar al Creador y hasta suplicarle con todo tipo de expresiones y pedidos que tenga misericordia y que nos haga merecer tal nivel o tal cualidad, y que nos salve de toda falta de fe. Otra cosa importante es que detallemos en nuestra plegaria las distintas cualidades y virtudes de la fe, cuánto es importante a los ojos del Creador y cuántos beneficios mereceremos si la adquirimos. Y también a la inversa, es importante que detallemos todas las pérdidas que nos llegan por la falta de fe y los perjuicios que arrastra.
Por supuesto que hay numerosos detalles más que cada uno puede comprender y utilizar en su plegaria. Cuando el hombre reza de esa forma sobre lo que aprendió detalladamente, tendrá siempre lo que decir y podrá prolongar su oración con mucho placer, mereciendo cumplir lo que aprendió. La gracia de la plegaria. La aplicación práctica de la fe es la motivación más elevada del estudio de la ley divina. Por lo tanto, las plegarias compuestas de nuestro estudio espiritual están llenas de gracia y hermosura, y el Creador las ama especialmente, pues demuestra el verdadero deseo de interiorizar la fe y aplicarla en la vida diaria. Esta es también la razón por la cual son aceptadas fácilmente, mediante el estudio de la fe y luego su conversión en plegarias. Nos aseguramos adquirir más y más fe, que es el secreto del éxito de la felicidad en este mundo y en el venidero. Consejos adicionales para lograr la fe. El clamor. Cuando la fe es deficiente, podemos lograrla clamando al Creador, como ha hecho el rey David, como está escrito en el Teilín 27:7. Oh Eterno, oye mi voz cuando clamo. Gracias al clamor al Creador, podemos elevar y aumentar nuestra fe hasta la desaparición de todos nuestros pensamientos de herejía. Y aunque no lo logremos inmediatamente, el clamor en sí mismo es beneficioso. Tal clamor no debe de ser necesariamente audible. Incluso un clamor silencioso expresado dentro del corazón es bueno. El hecho que el hombre clama al Creador aún desde su corazón demuestra que todavía tiene una chispa de la sagrada fe, porque sin esta no clamaría en absoluto. Esto demuestra que el clamor mismo es una expresión de fe, por el cual la pequeña chispa se transforma en una luminosa llama de fe. Pronunciando palabras de fe. La fe depende de la boca del hombre. Cuando alguien quiere reforzarla o recuperarse de una caída, el consejo es que pronuncie palabras de fe según su comprensión, como está escrito en los Salmos 89:2. Proclamaré tu fe con mi boca, es decir, que es necesario expresar la fe con los labios. Cuando el hombre comprueba un relajamiento en su fe, sintiéndose en la oscuridad y teniendo dificultades para sentir la presencia del Creador, debe expresar las palabras de fe y decir claramente: yo creo con fe completa que el Creador es único e incomparable, que Él me ve, me protege, me supervisa en cada minuto del día, durante toda mi vida. Él me ama siempre, en toda circunstancia, y Él escucha mis plegarias constantemente. Cada uno debe continuar pronunciando palabras de fe, con el fin de reforzarse según el tema que quiere consolidar. Por ejemplo, yo creo que el Creador es el único que alimenta y sostiene a todas las criaturas. Estoy seguro que me enviará mi sustento. Oh, yo creo que el Creador es el médico de toda carne y el único que me puede curar. Oh, yo creo que el Creador es el único que me puede dar el consejo correcto para tal o cual problema, etc. Cuando pronunciamos palabras de fe, se despierta la chispa de la auténtica fe que está presente en cada ser humano, y entonces merecemos adquirirla.
Expansión del alma 45. Pronunciando palabras de fe, estimulamos la chispa que tenemos dentro, la cual enciende una radiante llama de fe que no solo calienta el alma e ilumina nuestra oscuridad interna, sino que invoca también la divina compasión. Por el contrario, hay que tener mucho cuidado de no proferir ninguna palabra de herejía o de incredulidad, ni ensorna. Es decir, que aunque la persona es creyente dentro de su corazón y solo dice una expresión de herejía para burlarse del hereje, es también dañino a su fe. Las palabras de herejía y agnosticismo, sean cuales fueran, extinguen la chispa de la fe y dejan el alma del hombre fría y oscura. El autojuicio. Ya hemos mencionado anteriormente el autojuicio, pero es importante saber que su realización es también muy aconsejable para alcanzar la fe. Es decir, la costumbre de juzgarse cada día por cada pensamiento, palabra o acción, y preguntarse si es apropiado conducirse así o no, juzgándonos sobre todo con la creencia que el Creador nos ve y vigila nuestras acciones, implanta la fe dentro de nuestros corazones. El hombre temeroso de Dios ciertamente no dejará que el Creador lo juzgue por cada uno de sus pensamientos, palabras y acciones. Por consiguiente, él adelantará su autojuicio, se confesará, arrepentirá, pedirá perdón por todo y corregirá sus acciones sin esperar un juicio divino. Pero el que se juzga demuestra de esta manera que se siente como su propio dueño y que no tiene que rendir cuentas a nadie. Esto demuestra una gran falta de fe, porque según la fe hay un orden, un juicio y un juez. El simple temor al castigo es el fundamento de la fe. Sin esto no puede existir la auténtica fe y, lo más importante, sin esto no podremos alcanzar el temor a la grandeza del Creador, que representa el nivel más alto del temor a Dios, al que hay que aspirar, y que es lo esencial de la fe. Sin embargo, cuando el hombre se esfuerza por conducirse según el básico temor a Dios, que es el temor al castigo, y que se manifiesta juzgándose una vez al día sobre todo lo pasado en el día anterior, la fe echa raíces en él y así puede también llegar a una fe tangible y finalmente al temor a la grandeza del Creador. Conviene aquí recordar y advertir de nuevo al estimado lector que está prohibido caer en la tristeza a causa del autojuicio. Tan pronto alguien percibe que su autojuicio lo lleva a la tristeza, debe de detener todo y rezar por la fe y la alegría, con el fin de creer que todo está bajo la supervisión divina para bien. Hasta sus faltas espirituales están debajo de ella, según su misión en este mundo. La razón por la cual no consigue corregirlas por ahora es debido a que el Creador quiere que aumente sus plegarias. Solo cuando esté alegre podrá seguir juzgándose. Evitar la lectura de filosofía y herejía. A menudo hemos comparado la fe a una llama o a una titilante vela en el corazón. La fe es difícil de adquirir, pero fácil de destruir. La fe se parece también a una bella lámpara de luces de cristal, hecha a mano durante meses de trabajo tedioso.
Con un empujón del codo, la lámpara podrá caer desde la mesa de trabajo del artesano y en un solo segundo se hará añicos en millones de diminutos pedacitos. Un dicho popular dice que una piedra que tira el tonto al pozo, 100 sabios no podrán sacar. La fuerza de la palabra escrita, especialmente en la herética palabra escrita, es que penetra en el corazón más rápido que una espada, destruyendo la fe. Cada hombre nace con impulso a la maldad, es decir, a los malos deseos mundanos. Esto es parte de la naturaleza humana, pero por medio del temor al castigo, el hombre quiebra sus apetitos y entra en el camino del Creador. Pero cuando estudia doctrinas heréticas, se encuentra con dudas e ideas que apoyan su maldad natural. El resultado de dirigirse a la filosofía o a los libros de investigación para buscar argumentos lógicos y evidencias de la existencia del Creador conduce a la confusión y al eventual colapso de la fe. Cuando nuestra fe es dependiente del poder de nuestro intelecto, estamos peligrosamente expuestos a ideas y opiniones que de aquellos que saben cómo presentar argumentos mejor que nosotros. Y nuestra fe está propensa a ser destruida. Por esta razón, el sendero de la auténtica fe a seguir es por un maestro a su discípulo, pasando de uno a otro la sencilla fe que el Creador del universo, Dios Todopoderoso, en una cadena continua que llega hasta el día de hoy, desde la gran revelación del Creador mismo en el monte Sinaí, en el único y exclusivo acontecimiento de la historia humana, en el cual entregó su ley eterna a un pueblo entero, en presencia de millones de personas. Debemos abstenernos de todo tipo de información herética, no solamente por medio de libros que debilitan la fe, sino que también por todo tipo de multimedia, radio, televisión, internet, periódicos, etc., programada y publicada por aquellos que difunden ideas y perspectivas agnósticas y ateas. Aprender por uno de esos medios de comunicación que las difunden se parece a invitar a un hereje a dar una prédica en tu casa. Podemos comparar la media herética a una envenenada comida para el alma. Solo que los malos pensamientos penetran al alma por medio de los oídos, el corazón, los ojos y la mente, mucho más rápido que una comida envenenada entra al cuerpo humano. El que falló y leyó los conceptos heréticos de libros que contradicen la fe debe confesarse frente del Creador, pedir su perdón y desde ese momento en adelante no estudiará y no tendrá más ningún contacto con tales ideas. Es importante que le ruegue al Creador que elimine de él la mala influencia que recibió y que le ayude a adquirir de nuevo la fe que ha perdido. El estudio de la fe. El estudio de la fe quiebra toda herejía y la incredulidad que posee el hombre en su corazón. En general, la gente interpreta la herejía y el ateísmo como la absoluta negación de la existencia del Creador. Esto no es correcto. En realidad, también el que cree en la existencia del Creador puede sostener
numerosas opiniones y pensamientos que van contra la fe. Esas malas opiniones y conceptos ocultan al hombre de la existencia del Creador y su providencia. Esto se parece a la mala hierba en un hermoso jardín. El estudio de la fe arranca esas hierbas de raíz. Gracias al estudio de la fe, el hombre aprende cómo conducirse en este mundo, cómo ver las cosas, cómo corregirse y cómo mejorar su vida. Los acontecimientos se aclaran, empieza a pensar correctamente. Su herejía es aniquilada y el hombre logra una dulce y buena vida. Por lo tanto, el estudio de este libro es algo muy elevado e importante. Pero no basta leerlo solo una vez, porque como ya fue mencionado, la fe del hombre es muy frágil y necesita un fortalecimiento constante. Este libro debe de ser un libro de trabajo para toda la vida, una guía que acompaña al hombre a donde quiera que vaya. Hay que leerlo y releerlo, examinándose cada vez. ¿Ya llegué a realizar tal y cual cosa? ¿Ya llegué a cumplir lo que leo? Y así, poco a poco, junto con la plegaria sobre lo estudiado, el hombre mejorará cada vez más y más. Cuidar la pureza y la santidad. Cuando el Creador quiso firmar un pacto con el primer verdadero creyente, el patriarca Abraham y todos sus descendientes, le dijo, Bereshit 17, 10 al 14, Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y entre tu futura descendencia. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y mi pacto estará en vuestra carne, como un pacto eterno. Vemos que el lugar del cuerpo que el Creador eligió para realizar su pacto con Abraham fue justamente el miembro que es la fuente de todo tipo de apetitos y deseos mundanos. Ahí mismo le ordenó circuncidarse. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la lujuria, la propensión a los apetitos carnales y la concupiscencia nos alejan del Creador, nos hunden en lo mundano y destruyen completamente nuestra fe. La pureza y santidad sexual son la base y la esencia para obtener una fuerte y perfecta fe. En el Génesis se cuenta sobre un hombre llamado 38:7. Y el primogénito de Judá, fue malo a los ojos del Eterno, y el Eterno le hizo morir. ¿Qué pecado ha cometido para ser llamado malo a los ojos del Eterno? Derramar su esperma con el fin de que su esposa no quedara grávida y perdiera su belleza. Hay que saber que derramar el semen en vano es un gran pecado, aún más grave que toda otra transgresión, a tal punto que se considera a la persona que lo hace como si hubiera matado a alguien. ¿Por qué? La explicación brevemente es que quien malgasta su esperma en vano no solo realiza un acto físico lascivo, sino que realiza un acto espiritual con una muy grave consecuencia. El semen contiene por sí mismo una fuerza increíble, el potencial de traer vida al mundo, hijos e hijas, almas dentro de cuerpo.
Por medio de la eyaculación en vano, las almas que deberían llegar al mundo en un cuerpo nacen desnudas y ya no pueden crecer como seres humanos. Esto es comparable a matar a los propios hijos, no dándoles nunca la oportunidad de nacer. Por lo tanto, el hombre que no se sobrepone a su lujuria y desperdicia su simiente no solo transgrede un grave precepto, sino que está excomulgado en el cielo. En otras palabras, el Creador no presta oídos a sus plegarias, porque es como si hubiera matado a alguien. Y como está escrito en Yeshayahu 1:15, aún si multiplicareis las plegarias, yo no os escucho. Vuestras manos llenas están de sangre. Cuidar la pureza y la santidad significa usar los órganos sexuales solo para el cumplimiento de un precepto divino, que es la procreación o la dicha matrimonial o ambas. Para alcanzar esta pureza y santidad no es suficiente no cometer un acto sexual no apropiado, sino también cuidar el pensamiento y la palabra en santidad. Cuanto más nos concentramos en nuestro crecimiento espiritual y menos nos exponemos a las influencias de la lascivia y permisiva sociedad de hoy en día, mejor podremos cuidar nuestra pureza espiritual. Prácticamente, lo mejor es casarse lo más temprano posible, evitar observar a las mujeres y alejarse de todo tipo de media que muestra suciedad y conduce a un ambiente de depravación y libertinaje, dado que los ojos son las ventanas del alma. Mirando todo tipo de imágenes lascivas y prohibidas se mancha el alma inmediatamente. Esta es la razón por la que la ley divina especifica y enfáticamente nos exige no observar a ninguna mujer excepto a nuestras madres, esposas e hijas. Los sabios enseñaron que el solo hecho de mantener la imagen de una mujer extraña en la cabeza es equivalente a un adulterio mental. Los pensamientos lascivos y las palabras groseras llevan a violaciones de la santidad del hombre, ya que ellos profanan la mente y la boca. El cerebro debe ser ocupado con buenos pensamientos en pensar en la meta y el objetivo final de la vida, de cómo acercarse al Creador, de cómo hacer el bien. La regla es que los pensamientos lascivos se intensifican solo en la mente desocupada. La boca debe ser usada para decir buenas palabras, palabras de fe, de aliento para la plegaria. Una boca que ha sido contaminada con palabras sucias y lascivas no pueden rezar correctamente. La utilización de esa boca para la plegaria se parece a usar un inodoro como un tazón de sopa. Incluso si el inodoro estuviera completamente limpio, brillante y desinfectado, ¿quién quería comer de un inodoro? De la misma manera, el Creador no quiere oír los rezos de una boca que es usada para palabras sucias y prohibidas. Cuando el hombre profana su santidad teniendo pensamientos eróticos o hablando groseramente, tanto más si pasa a la acción o mira imágenes prohibidas, mancha la pureza de su corazón. Y dado que lo esencial de la divinidad está en el corazón, ella no puede residir allí. En consecuencia, el hombre no puede sentir la luz del Creador, no puede más rezar y se desarraiga completamente de la santidad y de la fe.
Los sentimientos de lujuria son un espíritu impuro que cierra el corazón a la fe y desconecta el hombre de su Creador. El derramamiento de esperma en vano daña también la mente, ya que el origen del esperma es el cerebro. Por lo tanto, como ya hemos aprendido, todas las enfermedades mentales provienen del libertinaje. El Sagrado Zohar enseña que la mente dañada causa la pobreza. Esto es verdad en todo sentido. En la pobreza física, es decir, la falta de subsistencia y las deudas, y en la pobreza mental, que significa la falta de fe, que se manifiesta en tristeza, depresión y cólera, las cuales son todas enfermedades del alma. Cuando la fe del hombre es averiada, toda su vida se perjudica, especialmente su salud, bienestar doméstico, su sustento, produciendo la tristeza y la desesperación. El adulterio es una infracción notoria de la pureza espiritual del hombre y va en contra de todo principio de la fe. Nada separa al hombre del Creador tan rápido como el adulterio. Es por eso que cuando el pueblo de Israel estaba pasando cerca del reino de Moab, en su camino a la tierra prometida, después de haber salido de Egipto, el malvado Bilán aconsejó a Balac, el rey de Moab, que si no podía vencer a los israelitas con medios militares, entonces lo que debía hacer era tentarlos con la lujuria, y ciertamente triunfaría, pues eso es abominado por Dios. Lo esencial de una verdadera vida espiritual consiste en el deseo de apegarse al Creador, y este deseo depende de la pureza y santidad del hombre, ya que la lascivia representa la inclinación intensa hacia los actos bajos, que es la voluntad contraria a la santidad. Entonces, cuando el hombre es arrastrado a ella, pierde todo amor y anhelo de acercarse al Creador. Pierde el deseo de aprender de la ley divina y la fe, de cumplir la voluntad divina, y sobre todo se aleja de la plegaria y del aislamiento, que son las expresiones principales de la fe. El sagrado libro del Zohar enseña que la prueba principal del hombre en este mundo es superar el apetito del adulterio. Por otra parte, ya sabemos que lo principal en la vida es adquirir la fe. Resulta que uno depende del otro. La explicación es la siguiente. Lo esencial de la lujuria depende de los ojos, y la protección de la mirada significa una fe completa, pues demuestra que el hombre sabe y entiende que el mundo no está carente de dueño, sino que él es un ser creado y que existen también otras criaturas para las cuales el mundo fue creado. Por lo tanto, él no mira lo que no le pertenece, sino lo que le ha sido dado. Pero quien mira y ansía lo que no es suyo, de hecho piensa que él es el dueño del mundo y que todo le pertenece. Esta conducta es lo opuesto completo a la fe y solo puede traer al hombre tribulaciones y sufrimientos. Los sabios enseñaron la siguiente regla: el corazón ansía lo que los ojos ven. Esta es en realidad una ley natural. Es imposible que un hombre que no protege sus ojos no transgreda muy a menudo, y hasta transgreda el mandamiento de no codiciarás, que es un fundamento de la fe. El rey David menciona algunos versículos donde se dice la palabra siempre y que son dependientes uno del otro. Uno de ellos es Tehilín 73:23. Dios, yo siempre estoy contigo. ¿Qué significa apegarse al Creador? El segundo es
Tehilim 25:15. Mis ojos están siempre dirigidos al Eterno. Es la protección de la mirada. Uno depende del otro, porque para merecer lo escrito en el primer versículo, es decir, lograr el mérito de siempre estar apegado al Creador, se necesita ante todo cuidar los ojos según lo escrito en el segundo versículo. Lo contrario también es verdad. Cuidar los ojos en forma inmanente es posible solo a través de la adhesión completa al Creador, porque el hombre puede cerrar sus ojos físicos y continuar errando con los ojos de su mente, sus pensamientos, imaginando un mundo entero de apetitos y cosas prohibidas. Solamente cuando su pensamiento está apegado al Creador y sus ojos interiores están dirigidos hacia Él, lo que depende de la fe realmente cuida sus ojos. Si logra esto, llega a cumplir el tercer siempre. Tehilim 16:8. He puesto el Eterno siempre delante de mí, y a Él te apegarás. Existe un precepto positivo que dice en Devarim 10:20, y a Él te apegarás. La pregunta es, si el Creador es como un fuego devorador, entonces, ¿cómo será posible apegarse a Él? Los sabios nos dan la respuesta, aferrándonos a los justos y a sus discípulos quienes poseen una herencia desde Moshe, el gran maestro espiritual, sentándonos siempre en su compañía con el fin de aprender sus buenas acciones. La fe en los sabios es uno de los fundamentos de la fe y es uno de los 48 medios de adquirir la auténtica sabiduría divina, ya que cada persona no puede resolver y decidir sola lo que le está permitido y lo que le está prohibido. Debe fiarse de los grandes sabios que poseen la tradición oral transmitida por un maestro a su discípulo de generación en generación, en una cadena continua que data desde Moshe en el monte Sinaí, quien tuvo el mérito de recibir la auténtica sabiduría y los caminos de conducta directamente del Creador. No es posible adquirir la auténtica fe sin apoyarse en los grandes justos, los verdaderos maestros espirituales, aprender de ellos y aplicar dentro de lo posible sus enseñanzas y consejos. Los auténticos justos inspiran el principio de la fe en los que verdaderamente les frecuentan y siguen. A medida que reconozcamos la grandeza y santidad de los verdaderos justos y sabios, más se perfeccionará nuestra fe. Hoy en día, aunque se hayan escrito muchos libros, todavía una parte de la auténtica fe y sabiduría divina es transmitida oralmente por un maestro a su discípulo, y la única vía de aprenderla es frecuentar a los sabios, esforzándose por estar a menudo en su compañía, lo que permite ver sus acciones y aprender la forma de ver la vida en general y en particular, como ellos han recibido de sus antepasados maestros, lo cual no es posible escribir en los libros. Unas 2 semanas antes de su muerte, el gran justo de Breslev dejó una enseñanza que es considerada como su testamento y en ella advierte muy detalladamente que hay que buscar al verdadero justo, un auténtico líder que pueda conducir a los que se le acercan a la rectificación de su alma. Hay que buscar mucho para encontrar al auténtico líder, porque mediante su inspiración divina, la cual es el aspecto de la profecía, se fortalece y se rectifica la fe auténtica de los que se acercan a él.
Lo esencial de esta búsqueda es encontrar la inspiración divina del verdadero justo, no su cuerpo, recibiendo una iluminación de su alma, la cual es realmente el alma de Moshe, el primer auténtico líder. Toda la rectificación del hombre en este mundo depende de esto. Por lo tanto, mucha misericordia divina es necesaria para merecer lo antedicho. Esto se alcanza por medio de la plegaria, es decir, pidiendo mucho al Creador, el merecer acercarse a un verdadero líder para conseguir la auténtica fe con perfección. Hay que recordar muy bien, como ya fue mencionado en el primer capítulo, no podemos realizar la búsqueda para encontrar un verdadero guía y líder a través de nuestro razonamiento humano, yéndonos de un lugar a otro buscando justos, reflexionando sobre cada uno de ellos con nuestra limitada mirada humana y diciendo, según nuestra propia comprensión, cuál es el justo auténtico. Actuando de esa forma solo nos llevará a cometer grandes errores e incluso graves pecados, comparando entre los justos, diciendo, este es bueno y ese no, o aún todavía peor, empezar a difamar a algunos o escuchar y aceptar declaraciones maldicientes sobre otros. En todo caso, el que siguiera su propio razonamiento se equivocará, ya sea creyendo en falsos justos, ya sea descalificando a los auténticos. El único consejo es aumentar las plegarias y las súplicas pidiendo con insistencia al Creador el mérito de acercarse al verdadero líder para lograr la verdadera fe. Mientras tanto, hay que aumentar la paz y la fraternidad sin descalificar a nadie, y en especial no llegar a la maledicencia y la disputa. Debemos rezar y tener confianza en el Creador para que nos guíe por el recto camino, conduciéndonos con verdadera candidez y sinceridad, y entonces seguramente nos ayudará, como está escrito, Tehilín 18:26. Con el devoto tú actúas con devoción, con el hombre sincero con sinceridad. Y también en Mishlei 19, quien anda con sinceridad andará con seguridad, pero quien pervierte sus caminos será descubierto. Como está entendido, las cualidades de la verdad y de la sinceridad son las necesarias para prosperar en nuestra búsqueda. Para concluir con este tema, presentaremos la información que se encuentra en el libro de los atributos, tema justos. Lo esencial de la perfección del alma depende del acercamiento a los justos. El acercamiento a los justos es beneficioso en este mundo y en el venidero. La llegada del Mashiach depende del acercamiento al verdadero justo. Los que están cerca al justo durante sus vidas estarán cerca a él después que mueran. Lo que escuches directamente del justo será más beneficioso que lo aprendido en los libros. Conviene invertir mucho tiempo para merecer un solo momento en compañía del justo. El gran diluvio del ateísmo. Cierta vez el gran justo de Breslev alentó a un hombre que estaba muy confundido respecto a su fe y le dijo: «Toda la creación existe solo debido a gente como tú. El Creador previó que habría gente que se aferraría a la sagrada fe sufriendo en gran manera, debido a la confusión y a las herejías que constantemente le atacarían. Él percibió que superarían estas dudas y se mantendrían firmes en la fe.
Fue debido a esto que Dios engendró la creación entera. Gracias a estas palabras, el hombre se sintió muy fortalecido y seguro cada vez que lo asaltaban confusos pensamientos. Muchas veces dijo el justo que la creación se debió esencialmente a la fe, como está escrito en Tehilín 33:4. Todas sus obras se deben a la fe. Hace más de 200 años, este gran justo y maestro espiritual ya alertó sobre un gran diluvio de ateísmo que está llegando al mundo. Muchas veces dijo que debido a los numerosos pecados del mundo, se generará un gran descreimiento y agregó: dichoso aquel que se mantenga fuerte en la fe en esos tiempos. Elaborando y explicando la causa de su sorprendente declaración, dijo: yo sé que el hecho de que estoy prediciendo y anunciando esto no sirve de nada para prevenir el crecimiento de ese ateísmo y esa confusión. Lo mismo como miles de años atrás, cuando el profeta Daniel y otros profetas predijeron y anunciaron que antes de la llegada del verdadero Mashiach, muchos serán purificados, blanqueados y refinados, pero los malvados harán el mal y no comprenderán. Solo los sabios entenderán. Daniel 12:10. Así que ya ha sido profetizada la prueba de fe que precederá a la llegada del Mashiach, en la que muchos serán purificados, blanqueados y refinados. Afortunado aquel que resista a las tentaciones y se mantenga firme en su fe. Será digno de todo el bien que nos han vaticinado los profetas y sabios de la antigüedad. Sabiendo que esto ha sido profetizado, debería todo hombre tener la inteligencia de apiadarse de sí mismo manteniéndose firme en su fe, y así ya no necesitará ninguna prueba ni purificación de la fe. Pero aún así todavía habrá una gran prueba y muchos caerán, así como está escrito, que los malvados harán el mal. A pesar de todo, yo estoy revelando esto por adelantado para el bien de los pocos hombres rectos que se mantendrán fuertes en su fe. Ciertamente que experimentarán grandes conflictos, pero cuando vean que todo eso ha sido anunciado, les será una fuente de apoyo, fortalecimiento y coraje. Comprendemos de lo antedicho que no existe ningún consejo para salvarse del peligroso diluvio del ateísmo que se propaga en el mundo. Solo estudiar ampliamente sobre la fe, fortaleciéndola vigorosamente sobre todo. Debemos rezar por la fe constantemente, pidiéndole al Creador que nos dé más y más fe. Conviene que cada uno que se apiada de su propia vida se fortalezca e invierta todas sus fuerzas para alcanzar la fe y fortalecerla. Nuestra vida en este mundo y en el mundo venidero depende de esto. Amigos, hasta aquí la lectura de hoy. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boré Olam mande bendición, Parnasato va a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que Hashem los proteja y los acompañe siempre. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.